Chicas, buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Una semana más. Acordaros que nos habíamos quedado con la elaboración de este bolso, que veis aquí el patrón. Acordaros que era una bolsa del tipo sin fuelle, del tirón, en la que vamos a coser todo de una pieza. Nos habíamos quedado en el rosetón. Estaban hechos los agujeros y faltaba saber cómo se cosía. Evidentemente, para poder avanzar un poco, porque si no nos tiraríamos todo el mes, yo ya lo tengo cosido, pero os voy a hacer una demostración ahora del tipo de cosido que yo hice aquí, que pueden ser varios, os lo dije en el otro vídeo. Y luego, por la parte de atrás, está forrado ya, que en el vídeo anterior visteis cómo se forraba. Con lo cual vamos a pasar a hacer la muestra del cosido y a cómo se ponen los imanes. El cosido que yo hice en este caso es una trenza de 2 simple. Los agujeros, evidentemente, veis que están parejos como aquí, uno dentro del rosetón y otro fuera, por eso os los puse para que los vierais. Entonces, no tenemos más. Este es muy sencillo, se hizo un cosido que queda muy vistoso y a la vez es muy sencillo. Metemos por la parte de atrás en 2 de los agujeros parejos. Lo veis, ¿no? Buscamos el medio más o menos. Bueno, lo primero de todo, la medida de esta circunferencia para hacer este cosido son unos 5 metros. Yo nunca cojo del tirón la tireta porque al ir pasando se va desgastando. Como por la parte de atrás nosotros vamos a ir forrando, lo podemos ir apiezando. Entonces yo más o menos lo hice de 2 veces, de una mitad y de otra. Con lo cual cogeríais pues 2 veces y media o 3 y otras 2 veces y media, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos así en los 2 primeros agujeros, siempre vamos al tercero. Acordaros que las fórmulas hay que sabérselas, ¿vale? Al tercero del lado paso el cabo izquierdo hacia el lado derecho. Una vez que sabéis la fórmula, lo demás luego ya va del tirón. Vale. Entonces pasamos del primero al tercero, del izquierdo al derecho. Y ahora vamos con el primero del derecho hacia el lado izquierdo. Al tercero. Daros cuenta que nos hemos saltado el segundo cabo. Venimos por atrás y lo de siempre, subimos este cabo. Por atrás nos va quedando este pespuntito. Vale. Y ahora siempre es lo mismo, ahora ya siempre va a ser el izquierdo pasa hacia el lado derecho del siguiente que tenemos vacío. Y daros cuenta que pasa solamente sobre un cabo, pero al tener este cabo pasado, el del lado derecho que pasa hacia el izquierdo va a pasar 2. Esto siempre es lo mismo. Venimos por la parte de atrás y subimos al siguiente. El izquierdo va hacia el lado derecho, acordaros de lo que digo, aquí solamente pasamos un cabo, pero al pasar este cabo, cuando vamos a pasar el siguiente, nos encontramos con 2, el que teníamos más este que hemos añadido, 1 y 2. Siempre es lo mismo, primero el izquierdo sobre un cabo y luego el derecho sobre 2. Vamos a la parte de atrás y subimos. El del lado izquierdo baja hacia el derecho pasando por encima de un cabo. El del lado derecho pasa hacia el izquierdo pasando por encima de 2 cabos. Cuidado con tener los derechines. Lo veis, ¿no? Veis que es el mismo cosido que tenemos en el rosetón. Es un cosido muy mono, pero evidentemente podríais haber hecho el de trenza que yo os enseñé, una crucetilla normal, sin más. Eso ya a gusto de cada uno. Bueno, si vosotros ahora aquí me preguntaréis si nos quedamos, como os dije que no pusierais todo del tirón, si nos quedamos sin tireta, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que aquí nos quedáramos sin tireta. Daros cuenta que a nosotros ahora nos tocaría pasar por este cabo. Bueno, pues sería sin más, coger la tireta nueva, hacer lo mismo que hemos hecho aquí arriba, volveríamos a pasar la otra mitad, ya la tendríamos arriba en la parte buena, volveríamos a tenerla y con estos cabos
cortar pespuntín y pegar. Sin más, ¿vale? Es lo único que tenéis que hacer. Hacerlo de las veces que queráis, porque si tenemos el hilo muy largo, igual os resulta un poco. Daros cuenta que luego esto va forrado y no se ve absolutamente nada. Bueno, dicho esto, el siguiente paso es cómo se colocan los imanes, ¿vale? Acordaros que habíamos dicho que en este tipo de piel, que no era baquetilla y no bruñía, íbamos a dejar pues como unos 3 o 4 centímetros para hacer un doblez y que así por aquí arriba nos quedara vista buena y a la vez poder poner el imán o una cremallera, lo que nosotros quisiéramos. Con lo cual escoger la regla, buscar la medida centradita, que es esta, y los imanes vienen con una chapa que tiene 2 agujeritos. Entonces yo lo primero que hago, una vez que busco el medio, pongo así y en las 2 patitas marcamos y agujero. Tiene que ser con un sacabocados grande para que nos entre el imán, que la pata del imán es un imán gordito. Una vez que yo tengo hecha una parte, me pongo enfrente de la otra para que nos queden completamente parejos. Una vez que ya está, esto hay que meterlo así, ponemos la chapita encima. Y siempre, siempre hacia adentro, porque hacia afuera podemos romper la piel, siempre hacia adentro, doblamos las patitas con el martillo. Y ahora lo mismo en la otra parte. Ponemos la chapita y patitas hacia adentro. Daros cuenta que luego esto va doblado así, doblado así. Lo puse al revés, qué lista. Que la parte está dobla. Esperar un segundín que lo tenemos que cambiar. Bueno, una vez que tenemos cambiados los imanes, que daros cuenta que tienen que estar así para que nos peguen. Lo siguiente es encolar esta parte, como os enseñé el otro día que se pegaba el forro. Y yo ya tengo, veis aquí la marquita, tengo marcada la marca donde nos corresponde pegar, que yo había dejado 3 centímetros de cada lado, ¿vale? Entonces, pegamos justo donde la raya, miramos bien y muy bien. Daros cuenta que esto queda muchísimo mejor así, porque esta piel, como no bruñe, pues nos queda una terminación mucho más guapa, lo veis, ¿no? ¿Vale? Pegamos los 2 lados. Todo esto hay que hacerlo muy minucioso. Yo ya veis que lo tengo aquí marcado. Podéis dejar de margen pues entre 3, 4 centímetros, como mucho 5. ¿Vale? El siguiente paso a esto es marcar, que esto ya sabéis cómo se hace. Marcamos con el marcador todo el recorrido, todo el recorrido, menos la parte de arriba. Yo la parte de arriba no la voy a coser porque ya tiene una cara buena. Entonces marcamos todo el recorrido y con el tenedor empezamos siempre en la parte de arriba, mirando que concordéis, ya veis que nos cuadren las 2 partes. Todo esto lo tenéis que tener muy minucioso, ya veis que cuadra exactamente igual arriba que abajo, ¿vale? Lo mismo de los 2 lados. Una cosina, yo hice esta pieza, pero eso ya depende de lo que vosotros queráis hacer. Yo hice esta pieza que va a ir así para que yo meta aquí las asas. Entonces es una pieza que tenéis que tener en cuenta el tipo de asa que le vais a poner. El asa que yo le voy a meter mide unos 2 centímetros, con lo cual tengo que mirar que no se entre. Pero hay muchas opciones. Yo en lugar de poner el asa lateral, puedo poner 2 asas aquí arriba. Eso ya como vosotros queráis. Puedo ponerle un asa aquí y otro del otro lado, como si fuera tipo bolsa. Todo eso tenéis que tenerlo estudiado. Yo hice estas 2 piezas porque yo se las voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos todo esto hecho, ya no nos queda nada más que coser. Acordaros
que si cosemos con hilo, porque os dije que esto va en función de la estética de cada persona. Yo este tipo de piel me gusta coserlo al revés porque no bruñe. Entonces, bueno, yo hice los agujeros para coser con hilo, pero bueno, lo podríais hacer con tireta. Igual que hicimos el rosetón, podríais hacerlo con tireta, la que os enseñé pasada, o bien puesto así, una cruceta. Como yo lo voy a hacer con hilo, acordaros de cuál era la medida. La medida eran 3 veces abundante lo que nosotros vamos a coser. Si coséis con hilo y vamos a coser al revés, hay que intentar que el color sea lo más parecido posible a la pieza que vamos a hacer para que no se nos note. Yo por eso tengo este amarillo. Entonces hacemos así. Abundante, ¿eh? Porque bueno, es esto y el recorrido de aquí. 1, 2 y 3. Y cortamos. Y empezamos a coser en la parte de arriba, porque si tuviéramos algún defecto en la parte de abajo del culo se disimula mejor. Lo que nos interesa muy bien es que esto no nos quede ni así ni así, que nos quede justo centradito. Por eso vamos a empezar en la parte de arriba. ¿Vale? Y entonces hacemos, acordaros que os dije que vamos a coser al revés, con lo cual hay que ponerlo así. Entonces, bueno, metemos en el primer agujero de aquí y en el primer agujero de aquí. Aquí, como tenemos 4 partes, nos va a costar un poquitín pasarlo. Después ya van normales. Aquí y en el agujero siguiente. Así. Y así. Buscamos el medio. Y ahora ya es el cosido que vosotros aprendisteis a hacer. Yo esta primera puntada siempre la hago doble para que nos resista más, ¿vale? Entonces yo la paso 2 veces. Aquí es que tenemos la piel, daros cuenta que son 4 piezas de piel más el forro. Entonces esta pieza nos cuesta un poquito más. Cuando llegamos aquí, tensamos y yo la vuelvo a pasar otra vez para la parte de arriba, pero la vamos a pasar por aquí arriba, ¿vale? Entonces hacemos así. Una vez que pasemos esto, luego ya va normal, ¿eh? No os preocupéis. Vale. Bueno, chicas, os había empezado
a coser las primeras puntadas y entonces ya sabéis que esto no tiene ningún problema, es un cosido normal como el que hacemos en el cinturón, como el típico, ¿vale? Y cuando llegamos aquí abajo se incorpora la pieza así y se cose lo que es esta base. Ahora empecé por el otro lado y entonces paré aquí para que vierais que aquí tenemos la pieza donde yo voy a incorporar el asa, hay que incorporarla en el cosido. Entonces es lo mismo que el otro, pero bueno, eran estas puntadinas para que vierais cómo va. Se incorpora si damos la vuelta, para cómo va al revés, para que veáis la pieza, cómo va. Entonces nada, ahora voy a continuar cosiendo hasta abajo para demostraros después cómo se cose esta última parte, que pueda ser la única que os pueda ocasionar algún tipo de problema. Pero el resto hasta abajo, el cosido, daros cuenta que lo que es muy importante es eso, que veáis que está completamente a la misma altura, las dos puntadas, ¿vale? Y no os va a ofrecer ningún tipo de dificultad. Luego para dar la vuelta ya veis que se da muy fácil. Entonces nada, cosemos hasta abajo y luego ya os enseño a dar las últimas puntadas y a rematar. Esto no ofrece mayor problema. Tenemos que tirar de alicate porque daros cuenta que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 capas más el forro. Entonces es lo único que nos puede costar un poquitín. Y lo que os dije, ir tensando bien para que luego cuando demos la vuelta es muy importante que no se nos vea la puntada, como es en el caso de aquí. Entonces hay que tensar muy bien la puntadina. Así que a continuar cosiendo. Aquí ya no tenéis problema porque cosisteis el cinturón, cosisteis la funda del móvil, cosisteis la cartera y es todo lo mismo. Lo importante es, ya lo sabéis, hacer los agujeros para que os cuadre bien arriba y abajo. Ahora ya cuando acabemos de pasar estas 4 piezas nos va a costar muchísimo menos porque ya tenemos nada más la costura. Ahora ya nos va a costar menos. Tensamos y venimos con la otra. Tiramos. Bueno, pues seguimos cosiendo y luego ya os explico cómo rematamos. Bueno, aquí seguimos cosiendo, entonces ya veis este lateral enterito y cuando llegamos aquí se hace así. Empecé por el otro lado y dejé esto para que vierais cómo se hacía esta parte y cómo se remataba. Entonces, una vez que llegamos al final, nosotros tenemos que doblar esto así, de manera que nos quede así, porque esta parte es así. Y entonces bajamos la aguja para la parte de abajo. Entonces hacemos así y aquí, que es donde le corresponde, vale. Y con la otra hacemos lo mismo. No os preocupe mucho porque esta parte, en el momento que demos la vuelta, no se va a notar ningún tipo de imperfección, lo vais a ver enseguida. Así y así. Y entonces da igual para el lado que vayamos, hay que coser los dos, con lo cual primero vamos para uno y después para el otro. Tensamos muy bien. ¿Vale? Y lo demás ya es lo mismo, una para arriba, la de arriba sube y la de abajo baja. Tensamos bien. La de arriba sube y la de abajo baja. Tensamos bien.
arriba. Arriba y abajo. Vamos ya a por la última puntada. A ver, que es que estas de aquí de la esquina están muy duras, entonces cuando os pase esto nos podemos ayudar de la aguja. Apoyáis la aguja así y ya nos sale. Y aquí ya nos queda. Entonces ahora daros cuenta que nos queda coser la otra parte. Tenemos dos opciones, eso como más fácil os sea. Podéis rematar aquí y coger otra hebra de hilo, y yo simplemente lo que hago es, como sabéis vosotros que se hace en los remates normales para rematar el hilo, como hacemos en el cinturón, pues lo que hago es pasar a través de unas puntaditas hacia la parte del medio otra vez los dos hilos, y así no tenemos que andar cogiendo ninguna hebra nueva. Así. Vale, ya tengo una hebra aquí. Y ahora hacemos lo mismo con la otra. Cuesta un poquitín porque como tensamos tanto el hilo, así. Y hacéis lo mismo con la otra mitad. Ahora pasaríamos la puntada. Bueno, pues pasamos la puntada que os dije y ahora seguimos cosiendo estas otras 4 puntadas que nos quedan. El mismo método, la de arriba sube y la de abajo baja. Esta parte os puede ocasionar un poquitín más de lata porque, bueno, va como contra natura, pero bueno, en el momento que le cojáis el tranquillo, ya. Es que además estas pieles tan blanditas se cosen un poco peor porque son como muy moldeables y se escapa la aguja para todos los lados, no es como la baquetilla. Pero si lo estuvierais haciendo en baquetilla no lo estaríamos cosiendo al revés, estaríamos cosiéndolo al derechas. Y ya vamos a por la última puntada. Aquí hacemos un nudo. Y rematamos.
Y entonces ahora lo que nos queda es darle la vuelta al bolso. Y voilà, bolso terminado. Ya veis cómo queda. Que esto queda perfectamente. Lo interesante aquí es que no se nos vean las puntadas, por eso siempre hay que intentar coser del color lo más parecido posible al bolso que estemos haciendo.